Shalom, shalom a todos que están mirando. Vamos a continuar ahora lo que es la fe y la locura. Estamos mirando lo que es Tamim Tehiyeh. Lo que vamos a ver es lo que es el lado de lo que es la pureza. Vamos a ver en sí lo que es la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Cada campo de conocimiento, sea que es la ciencia o agricultura o medicina o aún cualquier otra ciencia, puede ser aprendido, nos dice el Ramban Nachmanides, de la Torah. Esto lo vemos en el comentario del Ramban en su introducción de la Torah, en su comentario sobre la Torah. La Torah fue dado a Moshe Rabbeinu en Har Sion, en el monte Sinaí, y consiste lo que es de las leyes escritas, los 5 libros de Moisés, y en el cuarto nivel de la ley oral, es decir, cuartos diferentes de entendimiento de la ley oral, en la cual está grabado en el Talmud. Tenemos por ejemplo el Peshat, que es el significado literal de los versículos del pasaje. Tenemos lo que es el Remes, que es un significado un poquito más profundo, pero que nos señala o nos alude a ciertas letras y acrónimos en los valores numéricos. Tenemos también lo que es la Drash. Drash es el exégesis homilético del pasaje, de lo que aplica, lo que implica el pasaje para cada persona. Entonces tenemos lo que es el Sol. El Sol es la parte más bien mística o más profundo del pasaje de la Torah. Estos cuartos niveles están implicados en todo lo que es la Torah. Colectivamente son conocidos como el acrónimo Pardes, que es Peshat, Remes, Drash y Sol, que literalmente se refiere como una orquídea. En sí, cada Torah tiene una belleza y una delicia y un fruto fragante. La Torah está lleno de explicaciones y hay más de simplemente estos cuartos niveles de comprensión. Aún aprendemos de cuando Moshe puso los mandamientos a la entrada del pueblo de la tierra de Israel, que había más de 72 caras de las palabras de la Torah. Aquellos que piensan que la Torah solamente tiene una perspectiva, sabemos que es errado. A través de lo que es la Kabbalah, está lleno de lo que es sabiduría escondida, verdades escondidas del intelecto humano que puede ser conocido. Y por lo tanto, el concepto de Kabbalah es el estudio de lo siguiente. Es el estudio de la inspiración divina o la profecía. Esto se llama Ruach HaKodesh o Navúa. También es el acercamiento de Dios y apegándose a Él. También cuando se habla de Kabbalah se refiere a la cosa única de Dios, lo que se llama la providencia, Hashgacha Protit, y lo que es Hanhagá, cómo reaccionamos a las obras en este mundo a través de su atributo de caridad o bondad, Gesed, y de su atributo de ser muy juicioso, lo que es Din, y de sus atributos de lo que es compasión, que es Rahman o Rahamim. Estos seres humanos llegan a perfeccionar el mundo a través del aseo de los mandamientos. Y es aquí que cuando nosotros nos involucramos en hacer la Torah, hacer los mitzvot, estamos en un sentido revelando y trayendo a este mundo lo que es los secretos de Dios a una forma palpable y visible. La palabra Kabbalah en sí significa solamente recibir una tradición, recibir un secreto, recibir lo que se llama una enseñanza profunda que no se ha sido revelada antes.
La Kabbalah enseña que corresponde a 613 mitzvot, mandamientos, que son parte de los 613 miembros, incluyendo la carne del hombre en el cuerpo, que incluye las 613 divisiones entre el alma y los 613 divisiones sobre el mundo superior, todo la cual tiene que ser rectificado y perfeccionado. Cada alma tiene un raíz en el mundo superior. Cuando una persona peca y está dañado, su raíz también corresponde a un miembro de su cuerpo, y a través del arrepentimiento y el tekunim, es decir, la rectificación que es dado cabalísticamente por la revelación, por la comprensión, entonces su mancha es rectificada según el concepto de Kabbalah. Cada mitzvah está enraizado a lo que es el mundo superior. Cuando una persona ora o hace un mitzvah, está como moviendo el gajo del lulav y hablando palabras de la Torah, o defendiéndose de lo que es hablar chisme y brete y calumnia, llega a rectificar y perfeccionar las partes de su cuerpo y su alma en los mundos superiores. Y esto corresponde a la mitzvah de cada uno. La mitzvah asciende a Dios en la fuente de perfección y trae perfección o hashpa'ah de él para ras a este mundo, es decir, llega a funcionar como, se puede decir, como karma. Cuando uno hace algo, recibe de ese bien que ha hecho. Kabbalah es correcto, Kabbalah es perfecto conocimiento, opuesto a las especulaciones filosóficas. De aquí está enraizado lo que es la inspiración divina y la revelación, porque habían recibido algo de lo nivel espiritual. Es por esto que aquellos que se llaman cabalistas, cuando dicen una cosa y no llegan a realizar lo que fue dicho, son bajo la categoría de falsos cabalistas o falsos enviados o falsos videntes. Pero esta es una nueva categoría en la cual llega a separarse en cuanto a su papel de los antiguos profetas. Esto consiste en un concepto abstracto bien removido del entendimiento del ser humano, y la cual está limitado por la experiencia y los sentidos del ser humano. La parte revelada de la Torah, que es el código legal, y su comprensión claro en los versos interpretados por los sabios del Talmud, es de gran significancia para todos los judíos. En contraste, la Torah escondida de sabiduría, o la sabiduría escondida en la Torah, es para un pequeño selecto en cada generación, en la cual ha perfeccionado sus obras, su carácter, su aseos de mitzvah, su conocimiento de la Torah, que llegan a ser que sean dignos del conocimiento de los secretos de la Torah. Ahora, yo quiero que ustedes miran esto, porque todo el mundo dice que son cabalistas, todo el mundo dice que son mekabalim, que son personas que tienen estos poderes y estas habilidades de bendecir. Y sabemos que dice la Torah claramente que las cosas secretas pertenecen al Eterno y las cosas reveladas a los hijos de los hombres. Sin embargo, nos dice en el Salmo 25:14, los secretos del Eterno es para aquellos que lo temen a Él. Claramente nos clasifica que el Eterno le revele a aquellos que temen a Dios sus secretos, sus vistazos, se puede decir, sus revelaciones, sus aspectos de inspiración, su aspecto de lo que es Ruach HaKodesh o Navua o Bat-Kol. Esto le es dado a aquellos que temen a Dios. El hecho que es una obligación de esconder esta sabiduría de aquellos que no son dignos es de gran importancia. Y es por eso que años y años y años Kabbalah fue siempre algo escondido, porque una vez que se revela ya no es Kabbalah, ya no es secreto, ya no es algo escondido. Como dice en Éxodo 13:15, mi nombre que es escondido, Leolam Lealem,
mi nombre en la cual yo escondo o yo encubro. No todo mundo debe de aprender la sabiduría de la Kabbalah, porque es peligroso. Esto está encontrado en el Sefer HaPeliah en su introducción, especialmente cuando es estudiado con el fin de usar la Kabbalah práctica. Hay cuartos gigantes espiritual que nos dice los sabios que habían entrado en la orquídea, en el jardín, pero solo el rabino Akiva escapó de peligro y daño y fue llevado a ser echado abajo por los ángeles que ministraban a Dios. Si no hubiese intervenido, también hubiese sido afectado. En Sha'arei Kedushá, en la introducción, hallamos lo siguiente, que había cuartos que habían entrado en la orquídea, en el jardín, y esos eran Ben Azai, Ben Zoma, Aher y el rabino Akiva. Ben Azai contempló la sabiduría y murió. Ben Zoma admiró o vio la sabiduría de los secretos y se volvió loco. Aher miró y llegó a ser un hereje. El rabino Akiva entró y se fue en paz. Los ángeles quisieron echarlo abajo al rabino Akiva, pero Dios le dijo: déjalo, deja a este anciano tranquilo, porque él es digno de utilizar y usar mi gloria. Eso lo hallamos en la Gemara Hagiga, capítulo 14, verso B, y en comentarios de Rashi en el Tosefta 2. La Kabbalah tiene dos, se puede decir, ramas. Maaseh Bereshit, todo lo que tiene que ver con la creación, y Maaseh Merkabah, lo que tiene que ver con los carruajes divinos de Ezequiel. Maaseh Bereshit describe todos los mundos superiores y no superior, y explica cómo fueron creados y cómo están dirigidos y cómo son, que pueden ser corregidos y traídos hasta lo que es la clima de la perfección, y revela lo que es el misterio de la unidad de Dios, como también el secreto del significado de la Torá y sus leyes. Maaseh Merkabah enseña que hay varios métodos en los cuales la persona puede, a través de santificarse y elevarse a sí mismo, obtener lo que es la visión profética. Este método incluye lo que es orando, haciendo mitzvot, concentración y intención especial de lo que es la kavanot, lo que es el enfoque de la meditación de la oración, purificando su cuerpo y rectificando las raíces de su alma hasta llegar a ser digno de ser un carruaje para la presencia divina, y sí, de que sea un instrumento para que la presencia divina habita en él o ella. Dios ha creado cuatro mundos espirituales, en la cual escondió, en la cual ocultó. La palabra correcta acá es ocultar. Y estos cuartos mundos espirituales, su luz están en etapas que entraron a este mundo material, según la Kabbalah. Luz es un metáforo de lo que es el atributo de bondad amoroso, de juicio firme, de verdad y merced, que reacciona según nuestras obras. Podemos percibir lo que es el atributo solamente después de que han pasado de estas etapas de lo que es de ocultar. Los cuartos mundos en orden que descendemos es Atzilut. Atzilut es cercanía. Segundo, Bería, que es la creación. Tercero, Yetzería o Yetzirá, que es formación. La cuarta es Asiya, que es el mundo o la dimensión de acción, que es el nivel más bajo del mundo, el mundo material. De estos cuartos niveles, la inspiración divina está enraizado en uno de los cuartos mundos. La profecía está enraigado del nivel más alto. Atzilut es el nivel más alto de cercanía.
La profecía de Moshe fue revelado a él a través de Bería, la creación, y los profetas después de él fueron vestidos aún más allá del Bería, y que los otros profetas fueron aún más alejados de esto, que fueron envueltos con lo que es el mundo de Yetzira, que es formación. La inspiración lo hallamos dentro del mundo de los Tanaim, los eruditos de la Mishnah, en la cual entraron a la orquídea y fueron atraídos directamente al mundo de Yetzirah, que es formación. En las generaciones después, solamente se pudo obtener o tener inspiración derivado del mundo de acción, Asiya, en la cual se nombra Kabbalah Ma'asit o la Kabbalah práctica. Esto según Sha'arei Kedushah 3:6. Y sin otras palabras, la Kabbalah más baja es la Kabbalah Ma'asit, que es la Kabbalah práctica, la cual, como vamos a ver, ni la mayoría de los cabalistas pueden acceder. La Kabbalah práctica se estudia por las fuerzas asignadas del mundo no superior sino más bajo, la silla, porque la silla es la acción, la silla habla al nivel del mundo material, la silla es la persona que llega a lograr extremadamente un nivel alto espiritual, pero bajo las condiciones apropiadas usa lo que es la Kabbalah práctica, en la cual dirige las fuerzas naturales por voluntad. El Creador le dio poder a los piadosos para hacer su voluntad y santificando su nombre cuando se unen su voluntad a la voluntad de Dios. Es por eso que tengo la camisa esta verde, porque aquellos que saben lo que es el héroe de la lámpara verde, representa lo que es voluntad, Yehi Ratzon, la voluntad. Y cuando nuestra voluntad se doblega a hacer la voluntad del Eterno, obvio entramos en una esfera llamado lo que habíamos visto hacia acción. La Kabbalah práctica le da a la persona una habilidad de poder hacer esto. Por esto los rabinos prohibieron esto, porque la mayoría no están dignos de obtener esto. Voy a tomar un poquito de agua y decir una verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiyah bidvaro. Muy bien. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer acá: ¿cómo llegó la Kabbalah a ser transmitido? Y aquí está el gran problema y el gran debate entre muchos. Sabemos que esta información fue recibida, lo que llamamos Kabbalah, que es la tradición de haber recibido esta información directamente de Dios de forma como secretos, fue recibido por Moshe en el monte de Sinaí, juntamente con otras partes de la ley oral. Pero donde quiera que la ley enseña, mire que él enseñó que el resto de la Torá le pertenecía a Israel públicamente y abiertamente, y él transmitió la Kabbalah separadamente solamente a los sabios que eran dignos de ella. La Kabbalah continuó a ser transmitido en forma abstracta, de forma escondido, de maestro a discípulo, hasta el tiempo de los Tanaim. Para que sepa aquellos que me han preguntado si aún el tiempo de Tanaim incluía el personaje de la historia cristiana, a lo que era Jesús. Él vivió en el tiempo de los Tanaim, aún esos conceptos estaban presentes durante su época. Por eso que yo le digo a la gente que Jesús y muchos de sus discípulos practicaban la Kabbalah conocida de su tiempo. Vino entonces el periodo de lo que es gracia divina, en la cual los misterios fueron revelados de una forma más clara y en una forma más desarrollada y más abierta. Y esto fue hasta el punto del Taná,
rabino Shemen Bar Yochai, quien había aprendido la Kabbalah del rabino Akiva. ¿Quién era el rabino Akiva? Ese fue el estudiante que fue y entró en lo que se llama el jardín, a la orquídea, y salió sin daño. Nuevamente fue dado este conocimiento a sus discípulos. Muy bien, aquí vemos dónde terminó. Sin embargo, vamos a ver que según la tradición de donde surge el Zohar, dicen muchos que los discípulos que Moshe de León había recibido la enseñanza de uno de los discípulos del rabino Akiva hasta el presente. Algunos dicen que no, eso no es cierto. Un fascinante historia y cuento con pruebas da el rabino Berel Wein, que es un historiador y un estudioso erudita del material de Zohar y Kabbalah. Él cuenta la historia cómo vino a lucir lo que es el libro del Zohar. Según él, fue Moshe de León que escribió la mayoría de lo que hoy es llamado el Zohar. Esto lo apoya también el comentario del Zohar en su introducción. Escuchen. El Zohar es un comentario cabalístico sobre el Pentateuco, que fue primeramente publicado en el siglo XIII por un escriba y cabalista nombrado con el nombre de Moisés de León, quien vivió en Granada, España, y atribuyó lo que es el título de autor al rabino Shemen ben Yochai, que fue un sabio de la época de la Tanaim en el segundo siglo. Sin embargo, lo que es el autor tiene en sí una controversia grandísima si fue él o no el verdadero fuente de la material. Según Berel Wein cita a la esposa de Moisés de León, que salió diciendo que su esposo escribió este comentario del Zohar, dándole la atribución que fue Shemen Bar Yochai, con el fin para que fuese famoso su obra y fuera él conocido como un rabino de gran nombre. Obvio, y la segunda razón era para que pudiera ganar dinero, plata, como resultado de su obra, de su comentario. Ahora, desde el punto de vista judío, es que esto fue ocultado en una sabiduría mística contenido dentro del Zohar, que simplemente fue transmitido del rabino discípulo de generación en generación hasta el tiempo del rabino Shemen Bar Yochai, a través de lo que es las eras talmúdicas y de los geones. Específicamente aprendieron y fueron muchos los estudiantes dignos. Esta noción de los secretos de la Torah fue transmitido de uno a otro, distinguido erudito a otro, aparece en el libro de Maimónides, Guía a los Perplejos, en el volumen 1, capítulo 71, a donde cita la declaración esta acerca de los sabios. No estamos negando que existe o existía un concepto abstracto de lo que es la Kabbalah, los secretos misteriosos de las fuerzas espirituales. Sabemos que existió y sabemos que muchos estaban envueltos en esto. Aún yo le puedo enseñar libros que fue recibido por un tal Pablo en la Biblia cristiana, que también había estudiado el Kabbalah de su tiempo. Fuente por la cual vemos eran razón de muchas de las curaciones del primero y segundo siglo. Vemos también que se transmitió los secretos de la Torah solamente a los sabios y eruditos discípulos durante la literatura de los Geonim, la cual da la fecha anterior de la publicación del Zohar, varios siglos antes que salió el Zohar, que incluye pasaje aún de porción del Zohar, en la cual señala la existencia sea de una tradición oral o la posesión de ella por los grandes sabios
y algunos de los textos del Zohar o sus manuscritos. Esto no nos debe de sorprender que dentro del material de Moshe de León hubo fuentes legítimas que él había citado que venía de los sabios. Según la tradición de este punto de vista, la edición publicada por Moshe de León solamente representa por primera vez una tradición oral mística del rabino Shimon ben Yochai, que había sido colectado e imprimido y publicado, pero no todo el mundo está de acuerdo con este punto. Aparte de la controversia que surge de su origen, el Zohar fue aceptado por la mayoría de los eruditos de la Torá como una obra rabínica al nivel del Talmud o el Midrash, más tirando al Midrash, y que llegó a ser una obra fundamental, la Kabbalah, y como evidencia de la gran reverencia que fue tomado como escritos rabínicos como la Santa Zohar. Y según esto, muchos confiaron en eso. Ahora le voy a dar algunos libros y ediciones de Zohar que representa algo que podemos decir que es de gran importancia. Y esto vamos a ver que en la Edad Media varios sabios no referían al Zohar como Zohar, sino tenían diferentes nombres, y todos de estos libros y materiales se encuentran dentro del campo de Midrash, simplemente comentarios que uno puede aceptar o rechazar. Por ejemplo, el Midrash rabino Shimon bar Yochai usó este nombre para su comentario por el rabino Bajia en su comentario de la Torá. En varios instantes cita el Midrash también como materiales que hoy en día se encuentran en el Zohar, en Raya Mehemna, indicando que el Midrash y el Zohar era uno de la misma fuente. El Midrash Yehi Or, o que haya luz, también aparece en el Sefer Yuhasin y el Seder Hadorot. También en la obra de Emet de Nachmanides y el rabino Bajia en su comentario de la Torá, el rabino Todros Halevi en su obra Ozar HaKavod refiere al Zohar como Emet, como verdadero. Es posible, sin embargo, que Emet es la expresión general de Kabbalah y no necesariamente una referencia específica del Zohar. Aún hallamos muchos libros con la expresión de Chokmah, Emet, sabiduría de verdad, que hace referencia a lo que es la Kabbalah. En la edición del Zohar, que representa una traducción completa, podemos referir a ella como el Zohar apropiado o propio, como un comentario al nivel más profundo del Pentateuco. Estas dos obras, que frecuentemente son agrupadas como la obra de Zohar, se llama el Zohar Hadash, el nuevo Zohar, y el Tekune Zohar, el Zohar que repara, o que repara, sí, no son parte de esta edición de lo que normalmente uno puede conseguir en la tienda o en las librerías judaicas. El Zohar Hadash es un comentario sobre el Pentateuco que cubre todos los comentarios, incluyendo el Cantar de Cantares, el Midrash Erdut, el Midrash Eija, el Zohar Erdut, el Tekunim y el Tekunei. Zohar está compuesto de 70 discursos o charlas en la primera palabra de la Torá de Bereshit, el primer discurso, siendo bien conocido por la selección que dice y se llama Patak Eliyahu, o a la apertura el comienzo de Eliyahu. El Zohar propio compone de 13 segmentos. Tenemos la parte del Mishnah Matnetin, que corresponde al sentido del Mishnah del Talmud. Esta sección representa la voz celestial, escuchado por el rabino Shimon bar Yochai y sus discípulos, asombradamente cuando abren sus corazones a los secretos de la Torá. Hallamos esto. Tosefta
nos dice que hay una Mishnah adicional, similarmente a la Mishnah que hemos citado. Raya Mehemna, el verdadero pastor, es en sí la obra donde los secretos son revelados al rabino Shemen Bar Yochai y sus compañeros por Moisés mismo. La mayoría de esta sección concierne a la racional de los mandamientos bíblicos. El Midrash Hal-Nelam, que es el Midrash escondido, cubre muchos de los pasajes de la Torá, como también el Megilot o la Megilá. El Ser de Torá es los secretos de la Torá, que son una serie de comentarios sobre cada parashiot de la Torá. El Sifra Sinutá, que es el libro de ocultismo, de ocultar, compone 5 capítulos que el comentario del pasaje finaliza en la parashá de Teruma. Este material en la sección también es mencionado en otros lugares en el Zohar. Er Dardaba es la gran asamblea. Aquí describe la reunión del rabino Shemen y sus compañeros, en la cual revela los grandes secretos que se relaciona a la parashá de Naso. Er Dasuta es la asamblea pequeña. Aquí vemos los secretos del rabino Shemen, que es revelado a sus hijos, el rabino Eleazar y sus discípulos, el rabino Abba, el rabino Yehudá, el rabino José, el rabino Gilla, el rabino Isaac, antes de que fue traído abajo. Saba de Mishpatim, el discurso del anciano de la parashá de Mishpatim, fue puesto sobre el rabino Shemen, que se encontró con el rabino Yeva, ya como un hombre anciano y bajo disfraz como un chofer de un mulo. El rabino Yeva era un gran cabalista y dio un discurso sobre la doctrina de la reencarnación basado sobre una interpretación esotérica sobre la sección de la Torá que tiene que ver con las leyes de la esclavitud. Muy bien. Yenuka de Parashá Balak es el discurso de un joven de la Parashá de Balak. Contiene la historia del rabino Isaac y el rabino Yehudá, que aparece a encontrarse con el joven hijo y el anciano el Rab Hamnuna. El hijo era capaz de detectar a un olor de la ropa y no tenía que recitar el Shema todo el día. Sobre ese día que olía lo que era un olor. El hijo era un hijo de maravilla, de asombro, porque daba un discurso sobre el significado esotérico de lavarse las manos antes y después de la comida. Esto tiene una significancia sobre la bendición después de la comida. En la sección que relaciona a lo que es una vez el rabino Eleazar, el rabino Abba y el rabino José estaban viajando. El rabino Eleazar recordó cuando era niño, sus compañeros habían 3 millas de camino, y lo vio y lo besó y le dijo a él palabras de la Torá. Sobre el hijo de maravilla mencionaron la referencia a la parashá de Noah y la parashá de Shelach. Muy bien. En Hilchalot Durin, palacios y habitaciones, está basado en lo que es la parashá de Bereshit y la parashá de Pekure. Estas dos descripciones hablan de los 7 palacios que se hallan en el paraíso. La segunda versión es mucho más largo que la primera y expone lo que es los misterios de oración y de los ángeles. Y todo de una versión larga y una descripción de los 7 lugares de impureza y habitación del infierno. El Raza de Razin, Secretos de los Secretos, es en sí se concierne a la significancia mística de cada parte del cuerpo humano, la cara, el pelo, las palmas, las líneas sobre la cabeza.
Todo esto ha aludido en el pasaje de Éxodos, capítulo 18, verso 21, que se sabía que uno podía leer las facciones y las arrugas por la expresión. Sin embargo, fue modificado en forma y el discurso se halla en el Zohar, capítulo 2, versos 70 al 78a. El Advan Glifin, letras engrabadas, concierne a los secretos del alfabetario hebreo, con los nombres santos de Dios, con los vocales y las señales de cantilación. Esto contiene el secreto revelado a Elías el profeta en la cueva, y las 12 letras de Dios y las 72 letras de los nombres de Dios. Sobre los siglos, el Zohar llegó a ser la referencia primaria de los estudios cabalísticos, y sus páginas sagradas ofrecieron un vistazo a la majestad de la tradición judía mística. Una tradición se acercaba a un estudiante de la Torá con el fin de poder penetrar lo que es la superficie del significado superficial de las palabras de la Torá. Y el Zohar en sí mismo proclamó: ay de aquel que ve en la ley nada pero narrativo simple y palabras ordinarias. Cada palabra de la ley contiene un sentido elevado, un misterio sublime. En otras palabras, no hay que ser muy cabalista para entender que lo que es la Kabbalah en un sentido tradicional son el significado más profundo de lo que es cada letra, cada vocal, cada tilde de las palabras en hebreo. El enfoque de la traducción es otra cosa totalmente diferente, pero también en esas traducciones hubo también otras manos. Muy bien. Vemos en resumen que el Zohar llega a ser lo que es el libro primacia de un simple comentario al nivel esotérico. Pero ahí no se quedó todas las cosas, porque obviamente el rabino Moshe ben Nachman, el Rambam, fue uno de los últimos verdaderos cabalistas. Después de su muerte, nada se mantuvo en sus manos, y él no confió, y aquellos que fueron confiados a esta tradición eran simplemente quizás algunas reglas general. No se sabía nada de lo que hoy en día se llama Kabbalah. Todo eso no era así. Muy bien. Vamos a continuar, porque es muy importante que terminamos a que sea la mitad de esta primera sección. La situación continuó por un periodo de lo que es la gracia venidera. En el siglo XIII, el Zohar de nuevo fue reintroducido, pero no fue entendido a la profundidad. En el siglo XIII se fue simplemente en un nivel muy superficial. Estamos hablando en el siglo XIII. En el siglo XVI ocurre una apariencia, y hay que decir una supuesta apariencia, del profeta Eliyahu Hanaví al gran santo sabio el rabino Isaac Luria, también conocido el Arizal. Y a él le fue enseñado los secretos escondidos en sus metáforas. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque estamos ya entrando al siglo XVI. El Arizal, podemos decir, es el fundamento de todo el sistema luriánico presente de lo que es Kabbalah o misticismo. Y tenemos que ver y entender claramente, hay una gran brecha, separación de lo que era la Kabbalah antes de el Arizal y después del Arizal. ¿Por qué esto es muy importante? Porque el Rambam podemos decir que era cabalista en un sentido de lo que era la gamatria, pero no en el sentido como lo que es hoy el Arizal. Son dos fuentes separados por tiempo, sazón y concepto. El Arizal era Ashkenazí, aunque su madre era sefaradí,
y incluyó y cambió muchas cosas a seguir la tradición sefaradí, porque lo aprendió no de sus maestros hacerlo, sino por causa que él dice que entendió esto por lo que es los secretos de la Kabbalah. Pero él en su mayoría de sus decisiones era Ashkenazí. Muy bien. Leemos que el rabino Ben Ish Chai también cambió su costumbre basado en las palabras de el Arizal. El Arizal era una persona que influía mucho en su tiempo, incluyendo al mundo sefaradí. El Arizal transmitió su conocimiento a sus discípulos, sus escribas y los discípulos más cercanos. El rabino Chaim Vital, un sefaradí, compuso un libro llamado el Eitz Chaim, en la cual incorpora completamente la tradición cabalística de su maestro Ashkenazí, el rabino Isaac Luria. El rabino Chaim era su Eitz Chaim, era maestro, y el Zohar y el Arizal, ambos, el Kabbalah llegó a ser parte integral de parte de la tradición de la Torá, y jugó un papel muy importante en lo que es pensamiento, ley y ética. Ahora, déjame rectificar esto. Llegó a ser para los rabinos actual como algo integral a lo que es la Torá, pero no todos los rabinos están de acuerdo a este punto, porque no se puede considerar lo que es todavía no avalado por un tribunal de Sanhedrin de sabios, de poder aceptar este libro como tal. Todos los rabinos y todos los comentarios están en el plano de un simple midrash, y puede argumentarse un midrash con otro midrash, a un midrash que están totalmente contrarios el uno a los otros, y queda todavía de ser determinado si tienen un apoyo de lo que es la ley. Sin embargo, el detalle de los secretos interiores ha continuado a mantenerse como parte de la herencia de los pocos. Muy bien. Es aquí donde hallamos el comienzo de muchos de los problemas en la actualidad. Yo voy a hacer una pauta aquí porque hemos pasado, y vamos a ver en el próximo video lo que es los cuartos mundos, continuando lo que es el lado de la pureza, de lo que es la Kabbalah. Y es muy importante porque sobre esto vamos a entrar más adelante en esta segunda parte, lo que es la parte práctica, y no se lo deben perder, que tenemos que ver con los nombres divinos, los cuartos mundos, lo que tiene que ver con lo que es las condiciones para usar el nombre de Dios, también explotando la corona, mal usando lo que es estos secretos con el fin de explotar y hacer dinero, lo que es la prohibición de pronunciar el nombre sagrado, lo que es la sabiduría perdida, lo que es la Kabbalah práctica, y por la cual hoy en día nadie está en nivel de ser digno de utilizarlo. Vamos a ver lo que es el asunto de la práctica de echar fuera demonios, lo que es la literatura de la Kabbalah, diferentes fuentes, y qué es lo que dice. Y todo esto es parte del lado puro. Cuando entramos al lado de impureza, vamos a ver mucho más otras cosas, incluyendo lo que es la fisonomía y la quiromancia. Todo esto lo vamos a ver en este estudio, porque dentro del mundo de Kabbalah vas a encontrar personas aún judías que están leyendo las palmas y leyendo las facciones con el fin de predecir lo que hay. ¿Es esto de Dios? No se pierden los siguientes videos. Shalom, shalom.